Señor, te podemos alabar. Jesús, te podemos bendecir. Jesús, tú estás con nosotros. Jesús, tú eres fiel en nuestras vidas. Gracias, gracias, Jesús. Hay un pueblo que está aquí, Señor. Y hay un pueblo también del otro lado. Que tenemos hambre y necesidad de lo que tienes para nosotros. Y en esta hora, Señor Jesucristo, venimos a ti hambrientos, sedientos, en este primer domingo, Señor Jesucristo. Venimos a ti teniendo esa sed de tu palabra, porque sabemos, Dios, que en este año que inicia, como primicia, hemos podido venir a orar, a alabar tu nombre, sabiendo, Señor, que este es el día en el cual nosotros regresamos el aliento que ciertamente tú nos das, porque 6 días nos pides que obremos, mas este día, Señor, nos pides que te lo demos a ti. Gracias, gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que vas a obrar. Gracias por lo que vas a seguir haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Hay tantas cosas, Señor Jesucristo, que están pasando. Hay tantas cosas que están sucediendo. Queremos estar listos. Queremos estar preparados, Señor. Gracias por tu verdad y tu palabra que en esta hora estás dando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor, también en esta hora rogamos de manera especial por aquellos, Dios, tus siervos, tus hijos, gente en todos lados, en todas partes, Dios, están pasando momentos difíciles en enfermedad, en hospitales. Señor, rogamos por todos tus siervos que tú conoces sus nombres, tú conoces sus vidas y sus corazones. Saber, Señor, que nos unimos en hermandad, nos unimos, Dios, para pedirte y rogarte sanidad, para rogarte, Dios, que abras también la fuente en sus vidas económicas, Dios. Bendice, Dios, por amor de tu nombre. Gracias por nuestros líderes, gracias por todas las cosas que obras y haces. Gracias por Iglesia, Casa de Oración. Gracias porque podemos abrir tu palabra. Gracias porque podemos aún, Señor, estar aquí y podemos reunirnos, Dios. Gracias, gracias te damos. Bendice a aquellos que están del otro lado. Usa mi vida por amor de tu nombre, Jesús. Gracias por este inicio, este comienzo, Dios. Que así podamos estar en el año, Señor, firmes, confiados en ti. Usa mi vida, que no hable más, Espíritu Santo, que no diga menos, sino la verdad que tú, Señor, quieres que digamos. Ayúdame, ayúdame, Espíritu Santo, Sharabasía. Ayúdame, Sharababashia. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de los que estamos aquí. Y bueno, estamos en estos días, de alguna forma nos hemos detenido por algunos, las cosas que celebramos en estos días acerca de recordar, cierto, no sabemos día ni hora cuando nació el Señor Jesucristo, pero se recuerda que Él un día vino a nacer. Y también se termina un año más, empezamos el 2021, y bueno, ha sido el Señor nuestro Dios. Pero en estos días lo que hemos estado estudiando es sobre el tabernáculo de David, cuando en el libro de Hechos los discípulos, porque de alguna manera ha habido grandes cosas y grandes momentos en donde primeramente Pedro expresa que hacia los gentiles iba a venir aquellas cosas que estaban todas profetizadas dentro de los hombres de Dios que hablaron en el Antiguo Testamento, que los gentiles entrarían, que los gentiles vendrían y serían ellos también juntamente con los judíos, como dice Pablo en una de sus epístolas, seríamos hechos uno. Y están ellos debatiendo acerca de la circuncisión, también acerca de todas las cosas que había en el Antiguo Testamento. Pedro se levanta y dice: hermanos varones, nosotros no hemos podido llevar la carga de todo lo que está escrito en la ley. Como podemos cargar a los gentiles acerca de todas las cosas que están ahí, nosotros mismos no hemos podido llevarlas. Entonces Santiago se levanta de una manera tremenda también y dice: bueno, veamos lo que tenemos que hacer. Entonces la Biblia lo que nos enseña ahí es que la primera cosa que menciona Santiago es que dice que tendría que ser levantado el tabernáculo de David.
Y en el libro de Miqueas me parece que es donde está la profecía. Nosotros encontramos a este profeta y en los tiempos de Miqueas, cuando él profetiza, había momentos duros, momentos tremendos que la nación de Israel estaba pasando en oscuridad, que estaba pasando de manera terrible y tremenda, pero nos dice que a través de también lo que nos dice el profeta, no es Miqueas, bendito el nombre de Dios, pero nos dice que también iba a ser nuevamente restaurado el tabernáculo de David. Y nos dice ahí en el libro de uno de los profetas, ahorita le decimos cuál es, pero nos dice que también iba a venir esa apertura para nosotros los gentiles. Nosotros encontramos que cuando David levanta este tabernáculo, nos dice que en Gabaón estaba y se habían quedado los otros muebles del tabernáculo, porque David había traído solamente el arca a Jerusalén y la puso en una tienda, y en Gabaón se quedaron los 7 muebles. Ahorita vamos a leer que había 2 sacerdocios, uno era Sadoc y el otro era Abiatar. Sadoc, la Biblia nos dice que es enviado precisamente a Gabaón, y en Gabaón se volvían y había los sacrificios, estaban los sacrificios de animales, estaban los 7 muebles, pero lo que no estaba ahí era la cabeza y soberanía de Dios. Y en el tabernáculo de David, lo que nosotros encontramos es que por las 24 horas lo que había era alabanzas a Dios. David organizó a todos los levitas, organizó a todos los sacerdotes, organizó porteros, y en este tabernáculo estaba el arca, que es la cabeza, que es la gloria, que es la soberanía de Dios, y no había ninguno de los muebles, entonces se podía entrar de manera libre, de manera que el pueblo podía ir a alabar y bendecir el nombre de Dios. Fue un periodo en el Antiguo Testamento donde encontramos esta gracia que hubo en este tiempo. Ahorita les doy la cita, pero vamos a Crónicas, por favor. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 29. Bueno es el Señor nuestro Dios, amén. Bueno es el Señor, bueno es nuestro Dios. Gracias, Jesús, gracias. Es el libro de Amós 9, del 8 al 11, donde usted encuentra la cita. Amós 9, del 8 al 11. Donde nos dice que encontramos, vamos a ver si es que nos dice el libro de Amós, porque este profeta está profetizando. Seas Joel, Amós. Vamos a Amós por un momento. Amós 8. Sí. Amós. Seas Joel y el libro de Amós. Capítulo 9, del 8 al 11. Libro de Amós 9, del 8 al 11. Y aquí encontramos lo que nos dice este profeta. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús, gracias. Bendito sea tu nombre. Dice así la palabra de Dios. He aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en la tierra. Dice el 10, a cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Aquí lo que leemos es hasta dónde había caído el reino del norte, y estaba a punto de venir a Siria
para llevarse los cautivos. Ellos tenían falsos profetas, los sacerdotes estaban llevando al pueblo de una manera incorrecta, caminaban a su propia manera, los conducían de una manera equivocada, y nosotros vemos aquí todo un pueblo que había conocido de Dios, pero se había desviado completamente. Y lo que nosotros alcanzamos a entender también y a comprender es que la iglesia, cierto, partió de Pentecostés de una manera grande, hermosa y poderosa, pero nosotros nos encontramos en el último tiempo con la iglesia de la Odisea, una iglesia que es tibia. Dios le dice, ojalá fueses fría o fueses caliente. Y también lo que nosotros encontramos, lo dice Jesús, es que al final de los tiempos hay una iglesia apóstata. Pero en medio de esa iglesia apóstata viene este profeta Oseas y también Santiago, y dicen esto: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado. Y dice el 12, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea. Y ojo a esto, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces el profeta Amós nos dio una apertura para que todos los gentiles podamos entrar, para que todos los gentiles podamos en su momento, en su tiempo, poder hacer. Y es cierto lo que hoy podemos hacer. Hoy nosotros podemos entrar gracias al velo que rompió Jesucristo en su carne, gracias al camino de la cruz. Nosotros podemos entrar, nosotros podemos tener esa cabeza y soberanía de Dios en nuestras vidas, y podemos en este tiempo, lo que Dios dice, que sea restaurado el tabernáculo de David. Y lo que estamos estudiando y es lo que estamos viendo, y necesitamos entender cómo fue hecho en los tiempos de David para que también pueda ser hecho en nuestras vidas. Nosotros encontramos que en Éxodo se nos menciona cómo el arca fue construida, cómo caminó con el pueblo de Israel por 40 años, pero una vez después de que llegan en la tierra prometida, todo el tabernáculo con el arca, la Biblia nos dice que hay un lugar que Dios escoge, que Dios establece, y ese lugar es Silo, y ahí estuvo el arca. Pero después encontramos que durante 300 años de jueces, sí, la gente iba a esos lugares a adorar, a buscar a Dios, pero ya en los tiempos cuando se levanta un sacerdote que se llama Elí, ese pueblo también se encontraba completamente en oscuridad. La Biblia dice que no había palabra de Dios en esos tiempos, y los hijos de Elí, Ofni y Fines, hacían las cosas terribles, tremendas, llenas de maldad. También se levantaron enemigos, porque nosotros encontramos en el libro de Jueces capítulo 5 que dice que mientras ellos hacían más dioses Israel, se levantaba también con mano poderosa el enemigo. Se levantan los filisteos, es llevada el arca a esos lugares donde estaba la guerra. Dice que cuando llegó el arca, el pueblo gritó de tal manera que la tierra tembló, pero al no haber en el pueblo de Dios esa búsqueda, esa intimidad con las cosas de Dios, el arca cierto fue llevada, pero no obró lo que tenía que hacer. Los filisteos la tomaron y el arca se llevó un viaje por la tierra filistea. Lo estudiamos en prédicas pasadas, y después la Biblia dice que llegó a Bet-Semes, y los de Bet-Semes lo pusieron en un lugar en la casa de Obed-Edom. No fue en la casa de Obed-Edom, en la casa de Abinadab. Y la Biblia dice que estuvo 20 años en ese lugar, pero nunca obró ni hizo nada. Y después David quiere traer el arca una vez que conquista Jerusalén, una vez que también vence a los filisteos. David lo que hace es traer el arca de Dios, pero lo hace de una manera incorrecta, equivocada, sin consultar a Dios, consulta al pueblo, lo hace de una manera equivocada, y a través de eso muere un hombre. Usa muere. Usa había tenido el arca por 20 años, pero en una temeridad quiso detener el arca, quiso ayudarle a Dios,
y él muere. David después consulta cómo se debe de traer el arca a Dios, pero dice que en ese tiempo, 3 meses que estuvo el arca de Dios bendijo a Obed-edom. Y nos fuimos a una cita que está en Mateo, donde la Biblia dice que hay hijos del reino, pero también hay hijos del rey. Usa era un hijo del reino que vivía, conocía, entendía, sabía, alababa, bendecía, glorificaba a Dios, pero nunca tuvo una comunión con Dios. Lo importante en este tiempo y en nuestras vidas no es que usted tenga una religión, que usted venga aquí, que usted escuche las prédicas, sino que usted tenga una relación con Dios. Eso es lo que nos va a hacer que nosotros tengamos esa vida para ser hijos del Rey, porque conocemos al Rey, sabemos quién es el Rey y sabemos lo que el Rey puede hacer por nosotros. Bendito sea su nombre. Vamos a abrir la palabra de Dios porque nos quedamos la semana pasada donde tuvimos comunión. Nos quedamos lo que es el arca. El arca estaba recubierta de oro por dentro y por fuera, pero dentro, en medio de ella, estaba hecha de madera de acacia, hablándonos del Cristo crucificado y hablándonos del Cristo resucitado. Y vimos también que hay un cordero dentro, pero hay un león fuera. Y cantábamos hace ratito acerca del poder de la sangre. El rey David, cuando entendió cómo llevar el arca, nos dice que la primera vez no hizo sacrificios y la segunda vez entendió que debían de hacerse sacrificios. Y dice que ponía, apenas daban 6 pasos y hacía un sacrificio atrás y hacía un sacrificio adelante. Saber que cuando usted y yo estamos aquí, de alguna manera estamos haciendo un sacrificio, porque Dios dice que ya no nos vamos a presentar con animales, no nos vamos a presentar como en el Antiguo Testamento, pero la Biblia dice que sí hay un altar. Y el apóstol Pablo en Romanos 12 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas, nuestro ser. Amén. Dios quiere que ahora nosotros nos pongamos en el altar y le demos todo al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor, glorifiquemos, demos nuestro tiempo, nuestro ser, nuestra vida y cierto, también nuestras finanzas, nuestro ser. Y si le damos a Dios y le decimos: tú eres el dueño, entonces Él se encarga de todo el tiempo en nuestras vidas, de todo lo que hacemos, lo que vivimos en todo el tiempo, porque Él es fiel, bendito su nombre, y Él es bueno y Él hace siempre lo correcto. Pero cuando nos ponemos delante de Él y le decimos: que seas tú, que seas tú. Y el Señor perdona nuestro pasado con su sangre preciosa y nuestro presente está seguro porque Él también lo planeó y sabe lo que viene en este 2021. Gracias, Jesús, gracias. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, vamos a abrirlo, por favor. Gracias, Jesús, gracias. Lo tenemos, primer libro de Crónicas, capítulo 15. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer todo el capítulo y nos vamos a detener en algunas partes. Gloria al nombre de Dios. Dice así: hizo también casas para sí en la ciudad de David y labró un lugar para el arca de Dios y tendióle una tienda. En los versículos del capítulo 13 nos dice del 12 en adelante, ¿verdad? Dice: y David temió a Dios aquel día, estoy leyendo el 13-12, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino llevólo a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todas las cosas que tenía. En un lado, el versículo 1 del capítulo 15 nos dice que hubo una falla, hubo un error, murió un hombre, hubo situaciones, hubo circunstancias. Mientras esto pasaba en 3 meses en la casa de Obed-edom geteo, el rey David no es que se quedó diciendo: pobre de mí, ya Dios no me quiere, ya Dios me olvidó, ya Dios no hizo nada por mí. Porque muchas veces cuando pasan y suceden cosas en nuestras vidas,
Lo que nosotros hacemos es detenernos, es no hacer nada, es esperar tal vez sí que Dios empiece a obrar algo en nuestras vidas. Pero lo que leemos en el versículo 1 es que David empieza a estudiar, empieza a consultar del capítulo 15 y vean lo que hace. Dice que hace casas. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios le había revelado lo que tenía para hacer en su mente y en su corazón para traer el arca, pero nosotros vemos aquí que él dice, yo necesito tener casas, un lugar para la gente que yo voy a tener, para los sacerdotes, los porteros, los levitas, vamos a construir. Y también dice que labró un lugar para el arca de Dios. En nuestra vida, en nuestro ser, es bueno pensar y tener ese lugar como la iglesia, que es el lugar donde nosotros podemos decir, ahí sé que voy a buscar el arca y voy a buscar las cosas de Dios. Pero también en nuestra casa, en nuestra vida, debemos de tener un lugar para buscar a Dios. Y ese lugar va a ser el lugar de nuestro cuarto de oración, le llama a la hermana Hicks, porque ella construyó un lugar en donde ella podía estar y buscar la presencia de Dios, donde ella podía tener comunión con Él. Debemos de buscarlo, debemos de tenerlo, pero ¿sabe el lugar donde Dios quiere que nosotros pongamos el arca y decirle, Dios, tú tienes un lugar muy especial aquí dentro de mi corazón, un lugar muy especial aquí dentro de mi vida? Y dice que David lo prepare usted su vida, su corazón, limpiemos nuestro ser y nuestra vida, porque siempre y a veces este corazón que está aquí no se encuentra a veces listo para el arca de Dios, porque tiene dudas, porque tiene situaciones, porque habla incluso palabras de donde nos lleva a decir, ay, ¿por qué nos está pasando esto? Pero debemos de nosotros decir, Señor, que esta arca, que tú estés aquí y ese lugar está listo, está preparado para recibirte, Señor nuestro Dios. Amén. Y dice que labró un lugar para el arca de Dios y le hizo una tienda. David no se quedó lamentando, ¡ay, murió Usa! Señor, ya no me quieres. No, dice que se puso a trabajar. Hermanos, hay que obrar, hay que hacer. Cuando nos digan las cosas que pasan, que suceden, lo que Dios nos dice es, bueno, es cierto, vino esta situación, este problema, pero te invito a seguir esperando, confiando en mí, pero lo que tú tienes que hacer es caminar, es obrar, es hacer, es buscar, es ir a la presencia de Dios. Amén. Dice el versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y juntó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Entonces ya le preparó. Juntó también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coab, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semeías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a Sadoc y a Abiatar sacerdotes, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel y Aminadab. Entonces nosotros vemos aquí al rey David y hay esto. La Biblia menciona aquí en el versículo 11 a dos sacerdotes. Uno era Sadoc y el otro era Abiatar. El rey Aarón, que fue el primer sumo sacerdote,
tuvo varios hijos, y recordar que en la rebelión de Coré y Datán mueren algunos de sus hijos, y solamente la Biblia nos dice que quedan de sus hijos Eleazar y hay otro que se llama Merari. Quedan dos sacerdotes, dos hijos de Aarón, Eleazar y Merari. Cuando en la Biblia nosotros encontramos las cosas por las cuales, por un lado, cuando Dios escoge los sacerdotes, cuando Moisés viene bajando del monte Sinaí, cuando después de que Dios les da las tablas, si recordamos el pueblo de Israel, la Biblia dice que hizo un becerro de oro. Y los únicos que no se metieron y no adoraron ahí fue ciertamente la tribu de Leví. Y Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran sus levitas y sacerdotes. Y Leví había 3 hijos, uno era Coat, otro era Merari y otro era Gersón. Pero entendemos que de Aarón fueron los sacerdotes y de estos 3 fueron los levitas. Y algo importante porque nos dice el versículo 5, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. Los muebles, no todos los levitas cargaban el arca. A quien le tocaba cargar el arca eran a los hijos de Coat. Y eso es bien importante porque David superinvestigó y dijo, ok, porque David pudo haber dicho, a ver, levitas, y venir los gersonitas o meraritas y decir, aquí estamos. Pero David dice que supo quiénes debían cargar el arca y también saber que sobre los sacerdotes. Y entonces llama a traer a Sadoc, y Sadoc y Abiatar eran los 2 sacerdotes. Abiatar era uno de los que estaban en la escuela que tenía el profeta Samuel. Pero también toda esta línea de sacerdotes que estaban en el lugar donde Samuel tenía la escuela, nos encontramos que Abiatar, después de que Saúl va juntamente con Doeg y Dubeo, mata a todos los sacerdotes, dice que solamente escapa Abiatar. Pero toda esta línea de Abiatar y de los que estaban ahí, la Biblia nos dice que eran hijos de Merari, y también Merari venía de esa línea cuando Elí era el sumo sacerdote. La Biblia dice que Elí murió a los 90 años, tuvo un sacerdocio algo largo, pero en ellos no hubo la presencia de Dios. Y dice la Biblia en Samuel que viene Dios con Elí, le dice, ¿sabes? Por lo que has hecho y por qué has dejado a tus hijos, va a haber el momento y el día en que no va a haber en tu casa ni anciano ni gente de pecho, no va a haber, porque yo los voy a acabar y destruir. Y de ese tiempo hasta Abiatar, que fue el último sacerdote de la línea de Merari, de la línea de Elí, y que fue Abiatar, que incluso estuvo con David muy tremendamente, pero pasan más de 130, 140 años, expresándoles que hay veces en que Dios sí envía tal vez juicio contra la gente, contra alguien, pero a veces no toca nuestras vidas, sino viene a nuestros hijos, a los hijos. Porque cuando Doeg y Dumeo mata a todos los sacerdotes, nosotros encontramos que es el castigo que Dios envió sobre Elí después de muchos años. Y también cuando Abiatar, porque es el último que muere porque Salomón lo destierra, pero había 2 sacerdocios, uno era Abiatar, y Abiatar es el que se queda donde estaba el arca, donde había la alabanza, había todo aquello de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y lo menciono esto porque Sadoc se va a Gabaón, lo vamos a leer más adelante, se va a Gabaón, y en Gabaón, vuelvo a eso, estaban los muebles, pero no estaba el arca y la presencia de Dios. Y cuando se habla acerca de Sadoc y de la línea que venía, que es de Eleazar, el otro hijo de Aarón que quedó,
nosotros nos encontramos que este hombre llamado Eleazar tuvo un hijo que se llamó Fines, tenía un hijo que se llama Fines. Y este hijo, cuando un profeta que se llama Balán quiso maldecir al pueblo porque Balac lo llamó y los moabitas, nosotros vemos a Fines que se enciende en ira porque la mortandad de Dios venía, y la Biblia dice que él iba un israelita con una moabita a su tienda y dice que los enclava con su lanza. Y por este hecho, dice Dios, y le dice ahí también una profecía, que ellos serían sacerdotes perpetuamente. Cuando nosotros nos encontremos ya como esposa en el milenio, la Biblia dice que Dios va a levantar Jesús un templo, Zacarías también lo dice, y el que va a estar ahí ministrando en este templo son los hijos de Sadoc, los hijos de Fines. Y quiero esto de alguna manera también ponerlo, porque pareciera que a Sadoc, hermanos, no le dio Dios lo mejor. Porque si uno dijera, ¿dónde quieres estar, Oscar? Aquí con el arca, donde hay alabanzas, no hay que hacer sacrificios, y en el reino y en Jerusalén, o te vas a Gabaón. ¿Usted qué hubiera elegido? Sí, estar con David, estar con el arca, estar en el reino, estar en su presencia, el arca de Dios. Pero Sadoc se va a Gabaón, y ahí estaban los 7 muebles, y había estos 2 lados de sacrificios, porque la Biblia dice en los tiempos de Salomón que él hacía muchos sacrificios en Gabaón, en lo alto. Y también estaba el arca que David había su padre hecho, y estaba levantando el templo de Salomón. Había 24/7 alabanzas en Jerusalén, porque el arca estaba ahí, pero también había sacrificios en Gabaón. No estaba el arca, pero Sadoc fue y estuvo ahí. Después Sadoc, nosotros cuando Salomón toma el poder, es Sadoc a quien Dios elige para que siga siendo el sacerdocio que continúa y continúa a través de todos los tiempos, y va a llegar hasta el milenio. Y lo que le quiero expresar es que pareciera eso, que Dios nos escoge, nos da, pero hay momentos en que pareciera que las cosas que Dios nos da no fueran las mejores. No sé si me doy a entender, ¿sí? No fueran las mejores en algún momento, en algún punto, en alguna parte en nuestras vidas. A lo mejor aquí estamos en una casa que rentamos, somos pocos, pero podemos decir, Dios es bueno y sabe lo que tiene para nosotros, sabe lo que tiene para nuestras vidas y lo que va a hacer, bendito su nombre, porque tiene cosas grandes para nosotros en nuestras vidas. Y hay lugares, cierto, grandes con muchas cosas, pero Dios nos dice a quienes elige. Cuando nos podemos ver en el espejo, tal vez poder analizar y decir, cierto Dios, no escogiste lo mejor, porque dice en Corintios que Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es de buen nombre, para avergonzar a los sabios. Y eso somos usted y yo, que hemos sido llamados por Dios, bendito sea su nombre. Pero lo que Sadoc me impresiona, cierto, no estaba el arca, no estaba la soberanía, la cabeza de Dios, pero algo se hizo Sadoc, fue permanecer fiel, bendito su nombre, y hacer sacrificios y obedecer en esos 7 muebles. Entonces lo que Dios nos dice que podemos hacer es obedecer, bendito su nombre, es hacer la voluntad de Dios y lo que Dios nos envía a hacer. Pero hay cosas que Dios le va a pedir que usted tiene que hacer, y le toca hacer a usted como a los de Coat. Y usted tiene que ponerse, si Dios le dice a usted, oye, yo sé que te llamé y puse esto para tu vida, ¿qué cree? Dios va a poner las circunstancias, las situaciones para que lo hagamos, bendito sea su nombre. Entonces los llama a los sacerdotes, versículo 12, y díjoles, todo esto lo estaba estudiando ayer, díjoles, vosotros que sois los principales de padres entre los levitas,
santificaos, tenían que ser sacerdotes santificados, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo con nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Y sabemos que les dice, ¿saben qué pasó? Usa murió, ustedes santifíquense porque van a llevar el arca. Dice el 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Entonces hay un camino para nosotros, ese camino es camino de santidad, camino de separación, porque solamente así nosotros podemos buscar y saber que le agradamos a Dios y podemos llevar su soberanía. Porque si yo no me limpio, si yo no estoy bien, no puedo traer el arca y soberanía de Dios, porque lo que mande Dios a mi vida no estando limpio, van a ser mis pensamientos de queja, de murmuración, de decir, ¿por qué me está pasando esto? Pero si estoy limpio, apartado, santificado, buscando a Dios, puedo expresar que este año lo que Dios pueda enviar sigue siendo Él la cabeza, la soberanía, y quiero ir al lugar que es Jerusalén, allá en la eternidad. Dice el 15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces es en los hombros donde nosotros podemos cargar. Dice el 16, asimismo dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y es la primera vez que nosotros encontramos en la palabra de Dios que existe la música dentro de este lugar, el arca, la presencia de Dios, porque cuando nos trasladamos hacia atrás eran sacrificios, eran ir a hacer cosas solemnes, pero es la primera vez, bendito su nombre, que encontramos esta parte, instrumentos, cantores, músicos, arpas, címbalos, y lo que estaba ahí era la presencia de Dios. Lo que estaba ahí era la cabeza y soberanía, era su gloria. Y entonces nosotros podemos entender que necesitamos precisamente hacer esto. Y Dios nos dio los mejores instrumentos para resonar, para cantar, para alabar, para bendecir, que es nuestro cuerpo, que es nuestro ser, nuestros pies para hacer tamboril, nuestras manos para aplaudir, bendito su nombre, nuestra garganta para poder gritar, para alabarle y bendecir, aleluya. Y es la primera vez que encontramos esto. Y dice el 17, y los levitas constituyeron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Ben y Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maasías y Matitías, Elifelehu, Micnías, Obed Edón y Jehiel eran los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban con címbalos de metal. Y Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaías con salterios sobre Alamot. Y Mititías, Elifelehu, Micnías, Obededón, Jehiel y Asasías cantaban con arpas en la octava, sobresaliendo. Y aquí está en el 22, dice, y Chenanías. Ahorita hay 4 nombres que los vamos a estudiar. Principal de los levitas estaba para la entonación, pues él presidía en el canto
porque era entendido. Entonces aquí venían cantando, venían alabando, venían bendiciendo el nombre de nuestro Dios, pero vemos aquí algo hermoso, es que dice que lo hacían con entendimiento, dice que lo hacían de la manera en que podían saber aquello que hacían. Dios lo que le agrada y le gusta es la alabanza, la gloria, la bendición a su nombre. Por eso aquí cuando usted canta, usted analice los cantos en su mente, en su corazón. Hay momentos en que es cierto, empezamos a meter cantos diferentes, nuevos, pero lo que usted debe de estar aquí es con toda su mente, su corazón, su vida, diciendo en el momento de la alabanza, diciéndole a Dios, Señor, gracias si es tu sangre, alabándole en el momento que el canto diga, alabémosle a Dios. Y hay cantos que dicen, Señor, pero si tenemos entendimiento, la Biblia dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aunque diga Señor y sea un canto que esté cantando un cantante cristiano, no que usted y yo le estemos cantando a otro Señor, porque le estamos cantando a Dios que conocemos, pero ese Señor tiene un nombre y se llama Jesús. Bendito su nombre. Entonces, aunque usted aquí en la pantalla vea Señor, ¿qué nombre va a cantar o qué nombre va a decir usted? Jesús. Jesús. Amén. Sí. Porque Él dice que hay Señor de señores, cierto, Él es el Señor de los señores, pero tiene un nombre, se llama Jesús, amén. Cantemos Jehová, cantemos a su nombre con entendimiento. Dice que Él cantaba con entendimiento, por eso cuando llega ese momento de la alabanza, de buscar a Dios, es decirle, Señor, déjame entender el canto, déjame hacer lo que dice el canto, alabar lo que dice el canto. Si dice quiero levantar mis manos, exactamente, si entiendo qué voy a hacer, hermano, levantar mis manos. Si dice levantar mi voz, entonces voy a levantar mi voz. Si dice aplaudir, ¿qué voy a hacer? Aplaudir. Y si dice gritar, ¿qué voy a hacer? Gritar, bendito su nombre, amén. Dice que Ananías era en la entonación porque era entendido. Dice el 23, y Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, 24, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. No eran muertos Obed-edom y Jeías, eran también porteros del arca. Ahorita vamos a ver más adelante todo el orden como estaban. Es la primera vez que están trayendo el arca. Dice el 25, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría y ayudando Dios a los levitas. ¿Quién ayudó a los levitas? Dios, hermano, sí. Si usted y yo hacemos todo esto, y es cierto, queremos hacer esa tarea grande, imposible, en un lado siempre pedimos y decimos que esté aquí, en mi casa, en mi vida, la presencia de Dios. ¿Sabe? Por eso es que oramos y cantamos, no es que estemos rellenando para que usted esté aquí 2-3 horas en la iglesia, no. Lo que queremos es que si usted tiene una relación personal con Dios, y usted aquí se encuentra con Dios, y si usted aquí tiene y se lleva la presencia de Dios, saber que es cierto, vengo con el problema o no vengo con el problema, pero vengo bien, vengo con cosas, y entonces tengo el toque de Dios porque bendijo mi vida. Entonces sé que salgo con la presencia de Dios. Y entonces ahora sé y puedo entender que Dios es quien viene e hizo todo. Y Él es quien nos ayuda. Bendito su nombre. Aquí nosotros no podemos hacer nada. El único que puede se llama nuestro Señor. El único que puede se llama Dios. Porque querían mover la presencia, el arca de Dios.
y viene y dice, ya sé lo que estuvieron haciendo, ya sé que se prepararon, ya sé que tienen un corazón santo, limpio, apartado, entonces déjenme ayudarles, gloria a su nombre, ¡esa vacía! Déjenme ayudarles, y es lo que quiere hacer Dios siempre, pero Dios espera que primero hagamos para que Él después venga y obre, bendito su nombre, amén, porque dice, y ayudando Dios en el 26, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, ¿qué cosa? Sacrificaban 7 novillos y 7 carneros. Hubo sacrificio. Lo que no hubo la otra vez, ahora sí la hubo. ¿Sabe? Orar, alabar, bendecir, nuevamente, cierto, es un sacrificio. Entonces, hubo sacrificio, 7 novillos y 7 carneros. Encontramos aquí que estos sacrificios nos hablan de sacrificios de holocausto y sacrificios de paces. Estos sacrificios no eran por el pecado. Estos sacrificios eran de voluntad propia de David, del pueblo para Dios. Cada 6 pasos, nos dice en el libro de Samuel, sacrificaban un carnero y un novillo, un toro. Sacrificaban un becerro y un buey. 14 kilómetros cada 6 pasos, la cantidad de animales que había. Entonces Dios nos pide que seamos sacrificio. Y un sacrificio, cuando va a ser muerto o matado, no le preguntaban si quería. ¿Estamos de acuerdo? No le, oye, borreguito, ¿quiere ser sacrificado? Y el borreguito decía, ay, no, y lo agarraban y lo sacrificaban. Entonces, hermano, si usted le dice a Dios, aquí estoy y soy un sacrificio, ¿nos va a preguntar Dios de algunas cosas que quiera hacer? No. Para ser sacrificados, hermano, ¿sí? Tenemos que a veces ser sacrificados, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra economía, y nos la pide Dios como un sacrificio. Y Dios nos dice, no te estoy preguntando, sino te pido que tú lo hagas. Y eso es lo que faltó en la primera vez, y ahora aquí hubo en abundancia. Cuando somos y sabemos que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, sí le podemos decir, Señor, aquí está mi ser, mi vida, mi tiempo, mi economía, mi casa, mi ser, mi vida, y queremos ser un sacrificio, amén. Dios no nos va a preguntar, pero Dios dice que quiere que seamos un sacrificio. Y dice el 27, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y Chenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Y aquí lo menciona Crónicas porque Samuel no lo menciona. Pero David, ¿de qué manera iba vestido? Iba vestido de lino fino. Aquí ya han pasado tantas cosas en lo que concierne a la historia del pueblo de Dios. Han pasado el Jordán, han conquistado la tierra prometida, están a punto de hacer el templo del Padre, porque es a David quien después de esto tiene en su corazón edificarle casa a Dios. Entonces han pasado por tantas cosas, y David aquí lo que encontramos es que él está vestido como la esposa. Amén. Él está vestido como la esposa. Porque el lino fino lo encontramos nosotros solamente arriba, en el arca, en la presencia de Dios. Y cuando tenemos o hemos llegado a esta cabeza y soberanía de Dios, podemos hacer lo que dice atrás. Podemos ser un sacrificio, podemos venir con todo nuestro ser y alabarle, y glorificarle, y exaltarle.
y decirle, Señor, este es tu tiempo, este es el tiempo para ti, darle nuestro día, venir a las cosas de Dios, y entonces el lino fino se va vistiendo nuestro ser y nuestra vida. Y dejamos también esos rastros de sangre del ayer, porque el ayer lo hemos entregado a Dios y Él nos ha perdonado con su sangre preciosa, amén. Y tenemos un libro, y entonces que se desenrolla cada día, y aún en el presente hay sangre de Él, que sabemos que nos dice, yo sé lo que viene adelante, como león va rugiendo, va delante de nosotros, y entonces podemos tener el lino fino. El alabar, el bendecir, el buscar a Dios nos da que podamos tener este lino fino y decirle, quiero tu cabeza, amén, quiero tu soberanía. Pero aparte por este efod de lino, y más adelante nos dice que David bendijo al pueblo, les dio pan, les dio carne y les dio vino. Lo que también estaba David haciendo aquí era la función de sumo sacerdote. Y nos dice de aquellos que están en la eternidad, que ellos le han vencido y que también son reyes y son sacerdotes. Y sabe lo que hacía el sacerdote, en un lado era examinar el sacrificio, entregarse también, y lo que el sacerdote hacía es que tenía comunión muchísimo con la sangre, bendito su nombre, por los sacrificios que hacía. Entonces, para nosotros ser sacerdotes como David, lo que tenemos que hacer es lo que hacíamos esta mañana: alabar, bendecir, glorificar esa preciosa sangre. Tu sangre me salvó, tu sangre me redimió, tu sangre, bendito sea el nombre de Dios. Entonces David iba vestido como la esposa, y todos los sacerdotes y todas estas gentes, estamos hablando de cosas de gente que había crecido de una manera tremenda, y David iba como esposa, iba como sacerdote. Y dice el 28, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, al son de salterio y arpas. Entonces nosotros encontramos aquí que dice la Biblia, gloria al nombre de Dios, dice, dice que David saltaba, ¿sí? Dice el 29, y como el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba, y menospreciólo en su corazón. Esta palabra que está aquí para saltaba, hermanos, en el hebreo es rakah. Fíjese lo que estaba haciendo David, significa saltar frenéticamente de alegría, sí, santo su nombre. Estaba todo ahí, y David venía delante del arca. El arca era traída por los sacerdotes, trompetas, música, todo tipo de instrumentos, y dice que él saltaba, sí. Por eso cuando tal vez cantamos saltando, hoy Señor te agradezco saltando, ¿cómo debes de saltar, Kelly? dice saltar frenéticamente de alegría. Significa bailar, significa danzar, y hermanos, significa brincar de un lado a otro, santo su nombre, ¿sí? Venía David trayendo el arca, danzando de un lado al otro, creo, brincando hacia acá, brincando hacia un lado. Y precisamente la palabra para danza o bailar significa ese lado, ¿verdad? De tener una unión con el esposo. Por eso es que el mundo imita, que la gente baile, que la gente lleve a sus cuerpos su vida, bailes sensuales. Por eso tanto TikTok de las niñas haciéndose un montón de cosas que se mueven por una música que escuchan. Y cuando estamos en las cosas de Dios, cuando tú le danzas, le brincas, te puedes mover así en Dios,
Tú estás teniendo comunión, una danza con el esposo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero aquella gente que lo que tiene en esos bailes, en esos TikTok, en esas danzas, van a bailar con un esposo, van a bailar con alguien. ¿Con quién crees que están bailando? Con el diablo. Ajá, sí, están bailando con el diablo porque están teniendo una unión. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, tú y yo por eso es que le alabamos, le danzamos aquí y podemos saltar, bendito su nombre, aleluya. Nos dice también que David, aparte de que saltaba y bailaba, esa palabra para bailaba es danzaba en la versión 60. Esa palabra que está ahí para bailaba en el hebreo es sahat, ¿sí? Esa palabra que está ahí en este versículo 29 es sahat. Y significa reír en placer, ajá, alegre. Significa danzar, significa divertir, significa regocijar, significa regocijo, significa solaz. Y el diablo obviamente todo esto lo ha copiado. Usted vaya a donde está la gente del mundo, en una cantina, están riéndose, ¡ja, ja, ja! Según ellos divirtiéndose, ¡salud! Que no sé qué, ¿sí? Aplaudiéndole a las quinceañeras, los bailes y riendo. Pero ellos sabemos que el enemigo imita. Y la gente si oye, sale por fuera y oye todo esto, no dice absolutamente nada. Pero que escuche que usted y yo estemos riendo, bendito su nombre, en placer, alegres, danzar, divirtiéndonos, regocijándonos, teniendo solaz delante de Él. Vaya, y que definitivamente van a pensar que qué cosa estamos haciendo, qué está pasando en nuestras vidas. Pero nos vemos que David hacía esto. Vamos al libro de 2 de Samuel, por favor, 6, aparte ahí Crónicas 15. Y vamos a 2 de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer del 14 al 16. 2 de Samuel, versículo 6. Porque en Samuel y en Crónicas encontramos las mismas cosas. Obviamente hay algo ahí históricamente en Samuel y en Crónicas, pero que podemos después entender, pero en Samuel nos dice también esta historia, juntamente con Crónicas. 2 de Samuel 6, 14 al 16, ¿lo tenemos? Amén. Dice, y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová, y tenía vestido David un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y como el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba con toda su fuerza delante de Jehová y menosprecióle en su corazón. Entonces nosotros aquí encontramos otras 3 palabras para danzar. Y dice esta palabra danzaba, y David saltaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Nosotros, esta palabra danzaba, del versículo 14 que saltaba, en el hebreo es karar, hermanos, ¿sí? Esta palabra que vemos aquí en el versículo 14, donde dice que David saltaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. La palabra en el hebreo es karar. Y esta palabra significa, hermano, danzar. Significa girar. También significa remolinear. Y la encontré en un estudio de la hermana Kiss, que ella dice que significa también girar como un torbellino. Bendito su nombre. Entonces él venía brincando, saltando, riéndose. ¿Y cómo estaba, hermanos? Como un remolino estaba girando. Aleluya. Santo su nombre.
Hace poquito estudiamos sobre la palabra galgal, rodar, girar. De hecho, la semana pasada dice que tenemos que girar, rodar, y es la manera en que nosotros podemos saber cómo es que Dios desenrolla nuestro libro, porque rodamos, giramos. Y Él giraba, hermanos, como un torbellino, bendito sea su nombre. Porque girar como un torbellino podemos entender y diciéndole a Dios, yo sé que tú eres el único dueño y soberano en nuestras vidas y tú tienes un principio y fin, Señor, porque el giro o el círculo no hay principio y fin, bendito sea su nombre. Pero él estaba danzando. También nos dice que lo hacía con toda su fuerza, ¿sí? Y David saltaba con toda su fuerza, ¿sí? Y esta palabra para fuerza, hermanos, en el hebreo es os, y significa magnificencia, significa poderío, significa poderoso, significa resonante, significa tosquedad, significa vigor. Entonces giraba como un torbellino, pero lo hacía así suavecito, ¿verdad? Girando. ¿Cómo lo hacía? Tosco, así, sí, poderoso, con magnificencia, con poderío, con todas sus fuerzas. Bendito el nombre de Dios, amén. Amén, aleluya, santo. Gracias, Jesús. Amén. Y luego nos dice que también, dice el 15, así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová, ¿cómo? Con júbilo y sonido de trompeta. La palabra para júbilo en el hebreo es terúa y significa aclamación de alegría. ¿Cómo vendría aquella gente? Sí, gritando, significa grito de batalla. Sí, o sea, cuando se pelean las batallas no gritan, ¡ay, auxilio, pobre de mí! No, con grito de batalla. También significa gritos de júbilo y estruendo, bendito su nombre. ¿Cómo venían todos ellos, la casa de Israel, llevando el arca? Venían con aclamación de alegría, con grito de batalla, con gritos de júbilo. Y ya después vemos aquí, cuando en el versículo 16, que dice que David, en el versículo, y vio el rey David que saltaba con toda su fuerza. Esa palabra para saltaba es otra. Y la palabra para saltaba en el hebreo es pasás. La palabra para saltaba en el hebreo es la 6339. Y en el hebreo es pasás. Y significa, hermanos, saltar mostrando agilidad. Es la última, la de acá. Pasás significa saltar mostrando agilidad. Bendito el nombre de Dios, amén. Sí. Y entonces había música, había instrumentos, había alegría, había gozo. David, el pueblo gritaban, saltaban. Y ahí usted y yo tenemos ese lado. Hoy ya las iglesias, gracias a Dios, saltan, brincan, hacen cosas. Pero hubo un tiempo en el que no, hiciéramos juzgados, éramos de alguna manera sectas. Porque hay gente que dice, oye, es que en tu iglesia gritan, en tu iglesia aúllan como lobos, en tu iglesia hacen esto. ¿No es eso estar en la carne? ¿Sí? No sé si le dicen, ¿no es eso algo carnal? O sea, o te mueve el espíritu no creo que te mueva de esa manera. Eso es carnal. Pero decía el hermano Carlos Estal precisamente, si sé yo, de alguna manera tengo un título, tengo unos pesos en mi bolsa y soy de la familia fulana de tal, teniendo eso y uno es carne, le pregunto, ¿haríamos eso en nuestra carne? O sea, venir a una iglesia, tengo mis títulos, algunos pesos,
y algo, en mi carne haría eso de gritar. No, porque, o sea, si soy Don Cruz o Don Oscar Cruz, ¿cómo voy a gritar? ¿Cómo voy a moverme? ¿Cómo voy a remolinear? O sea, en mi carne no lo haría por mi orgullo y mi soberbia. Sharabasía. Sí tiene que ser el Espíritu de Dios. Tiene que ser Dios. ¡Es Sharabasía! ¡Es Sharabasía! El que me pueda hacer que yo grite, que alabe, que brinque, que salte, que diga, eres tú bueno, eres tú santo, aleluya. Sharabasía. ¡Hey! Por eso es que Dios nos dice, alabemos, exaltemos. Porque ¿qué pasó con Mical, hermano? Y vemos aquí algo tremendo, porque aquí lo leemos. Dice que Mical lo menospreció en su corazón, dice el 17. Metieron pues el arca de Jehová, pusiéronla en su lugar en medio de una tienda que David le había tendido, y sacrificó David holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Y como David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjese, hizo de sumo sacerdote, amén. Él bendijo al pueblo. Aquí el por qué lo hizo es que David fue rey, fue sacerdote y fue profeta, bendito su nombre, por las 3 unciones que tuvo. Y una de ellas lo llevó a ser sacerdote, porque solo los sacerdotes podían bendecir al pueblo. Y los demás reyes que pasaron no lo hicieron, no lo podían hacer. Hubo un rey que se quiso meter al lugar santo y fue lleno de lepra. Pero encontramos a David por el hecho, conquistó Jerusalén, amén. Conquistó el reino que estaba aquí. Después nosotros vemos que lo que quiso traer fue el arca y la soberanía de Dios. Entonces podemos en ese lado ser del reino, pero los hijos del rey vamos a más, conquistamos más, queremos tener todo lo que nos pertenece y que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces David como sacerdote se levanta y bendice al pueblo, función que solamente los sacerdotes podían hacer. Un hombre del Antiguo Testamento metido, ¿verdad? Metido en ese lugar que solamente hoy nosotros por su gracia y misericordia nosotros podemos hacer, bendecir al pueblo. Usted en su casa se puede levantar como sumo sacerdote, bendiga su casa, bendiga su vida, bendiga a sus hijos, bendito su nombre. Y dice el 19, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, cada uno una torta de pan, un pedazo de carne y un frasco de vino, y fuese todo el pueblo, cada uno a su casa. Y vea lo que David le dio al pueblo. El pan es algo que ya está procesado, amén. Ya recogió el trigo, ya le quitó la cascarita, ya lo molió, ya lo preparó, ya lo hizo, ya lo horneó, ya sacó el pan. Y ese pan que representa la palabra de Dios, bendito su nombre, David tenía para dar pan y le dio a todo el pueblo, bendito su nombre, porque David también sabía estar metido en las cosas de Dios, sabía estar entendiendo, alabando, conociendo las cosas que había en la palabra de Dios. Y cuando usted está y estamos de esa manera, tenemos para dar el pan, bendito su nombre, para alimentar a la gente, porque tenemos pan para darle gloria al nombre de Dios. Y David, crecido, esposa, sacerdote y entendido en las cosas de Dios, les dio pan, bendito el nombre de Dios. Porque él era aparte profeta, la mayoría de los salmos después también fueron escritos en este tiempo donde se puso el tabernáculo de David. Los salmos
Hubo muchos que David compuso a lo largo de su vida lo que pasó, pero la mayoría de los salmos salen de todas estas experiencias. La Biblia dice, y lo vamos a ver, que cantemos himnos, canciones, salmos, canciones espirituales, pero solamente podemos hacerlo cuando el arca de Dios llega a nuestras vidas. Y también la Biblia dice que les dio un pedazo de carne. Y la carne definitivamente es un manjar sólido que solamente los adultos, porque los niños no pueden comer. Y dice que le dio a todo el pueblo. Y el pueblo se lo llevó porque el pueblo también estaba capacitado y maduro para comer manjar fuerte, manjar que solamente, dice la Biblia, los entendidos lo pueden hacer. Porque Dios nos habla hermosamente, pero también hay palabras que nos dicen para cambiar nuestra actitud, nuestras vidas, lo que debemos de hacer y entregar, y hay palabras que son duras, y entonces, pero qué bueno que somos un pueblo que podemos entender, amén, que Dios si viene y nos da carne, podemos decir, Señor, está tremendo, pero quiero eso para seguir fortaleciendo mi ser y mi vida, bendito el nombre de Dios. Y también dice que les dio vino, y el vino nos habla de gozo. Bendito su nombre. Y yo no puedo dar gozo si yo no lo tengo. Bendito el nombre de Dios. Les dio del gozo que él tenía. ¿Por qué? ¿Dónde fuiste? Estuve en la casa de Dios, saltando, brincando, remolineando, gozándome. Estuve en la mañana abriendo su palabra. Estuve cantando. Y entonces tenemos para poder repartir y dar gozo. Aleluya. ¿Cómo estás? Oh, bendecido. Gloria al nombre de Dios. ¿Qué pasó? Bendito sea su nombre por lo que nos está pasando. Tenemos vino para dar gloria al nombre de Dios, porque si no, tendríamos tal vez vinagre, ¿verdad? ¿Y cómo estás, Oscar? Pues ay, más o menos, pasándola, pobre de mí. Está aquí, ya empezó el año nuevo y ando como Jiquilpan. ¿Cómo como Jiquilpan? Sí, sin feria, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿no? Qué bueno que ando como Jiquilpan sin feria, gloria a Dios, amén. ¿Sí? ¿Cómo andas, no? Bendecido y en victoria, santo su nombre, ¿sí? Aleluya. Pero hay gente que anda como Jiquilpan, sin feria y anda todo así, acabado aquí, que no le calienta ni el sol y no puede dar vino de gozo, bendito su nombre. Se fue el pueblo cada uno a su casa y dice el 20, volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos. Estoy en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 20. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Ok, es que una hermana dice, nos perdimos, pero ya nos encontramos. Dice el 21, ajá. Entonces David respondió a Mical, delante de Jehová, que me eligió más bien que a tu padre y a toda su casa, mandóme que fuese príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil, el rey, que esta vez, y seré bajo a mis propios ojos y delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí encontramos algunas cosas. Mical no fue a la fiesta, no fue, pero y era hija de Saúl, hija de un rey. Debió de haber conocido las cosas de Dios. Sin embargo, es cierto, ella se aleja y se aleja y se aleja. Tuvo situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque le dan a David como esposa, se casan, pero en esa noche tiene que huir. Y oyendo a su padre cómo perseguía al hombre que amaba. Después su padre se la da a otro hombre y ella era fructífera porque sí tuvo hijos. Pero después vemos que David la reclama y está en su palacio y hubo el enojo, las cosas en su vida
Pero Mical no participa de la fiesta. No se enoje con Dios. La gente que se enoja definitivamente deja de aplaudir, deja de cantar, deja de hacer muchas cosas, deja de dar, deja de congregarse, amén, sí, y se empieza a enojar con Dios, se empieza a alejar. Y entonces es cierto, hay gente que de afuera nos juzga, pero también hay gente que se alejó, que juzga. Hijos del reino, pero que no conocían y no eran hijos del rey. Mical estuvo ahí, y lo que Mical le pasó, dice la Biblia, era fructífera porque tuvo hijos, pero aquí le encontramos que ella se vuelve estéril. Y Dios nos dice a nosotros, hermano, que lo que tenemos que hacer y dar es ser fructíferos. Amén. Amén. Tenemos que producir fruto. Pero si usted y yo no estamos produciendo fruto y nos hemos vuelto estériles, es porque tal vez usted y yo hemos dejado de alabar. Amén. Porque si usted y yo alabamos y bendecimos y glorificamos, exaltamos, le damos gracias, le damos gloria a Dios, ¿qué cree? Vamos a ser fructíferos, bendito el nombre de Dios, amén. Vamos a tener la capacidad, pero la capacidad de tener frutos y hacer eso es que usted y yo le alabemos, glorifiquemos y exaltemos el nombre de Dios. Y es cierto, no es en la carne, porque esto en la carne, con usted y yo siendo en carne, no haríamos esto. Pero Él es el Espíritu Santo el que quiere moverse en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, en medio de lo que hagamos. Por eso es que dice Dios, yo restauraré, edificaré el tabernáculo caído de David. Y en el tabernáculo de David lo que había eran alabanzas 24 horas al día. Entonces, si usted y yo le decimos a Dios, quiero tu arca, tu soberanía, bendito sea tu nombre, lo que voy a tener, gloria al nombre de Dios, es alabanzas 24/7 al nombre de nuestro Dios. Y sé cierto que tal vez usted me pueda decir, hermano, pero 24 horas, los 7 días a la semana, no hay nadie que lo haga, cierto, no. Pero ¿qué cree? Podemos decirle a Dios en la mañana, levantarnos, te doy gracias, Dios, te alabo, te bendigo, rodar delante de Él y decirle, aquí está mi vida, la pongo en tus manos. Y al terminar el día poderle decir, Señor, gracias, gracias, gracias. Y que cree, cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos en su presencia, en su arca, y es cierto, venimos y cantamos lo que Dios nos dice, que le regresemos el aliento que Él nos dio, que le regresemos la vida que Él nos dio. Entonces dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová, todo lo que respire. Entonces, todo de nosotros respira, todo de nosotros alaba al Señor, todo de nosotros tiene vida, bendito su nombre. Y mire, si no lo hacemos, el resultado puede ser esterilidad, siendo hijos del reino, alejarnos de las cosas de Dios como le pasó a Mical. Que no nos pase eso, hermanos, que no suceda eso en nuestras vidas, sino que vengamos delante de Dios y poderle decir, te alabo, te bendigo, te exalto. Cantábamos el canto hace rato, a sus pies. Alguien en la carne no pudiera decir a sus pies, me postro, me rindo, estoy abajo. No pudiera decir eso. Solamente alguien que en el Espíritu puede entender que a sus pies, a la vida de Él, podemos decirle gracias, 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 Jesús. Quieren esta hora poder hacer, ponerse de pie por un momento, ponerse de pie en esta hora. Y si Dios ha tocado su corazón, su vida en esta hora, le pueda decir a Dios, gracias, gracias, gracias. Pueda usted levantar sus manos, aleluya. Pueda usted, aleluya, Sharabasía, exaltarle, glorificarle. Empezamos el año, Señor, en esta hora, alabando y bendiciendo tu nombre. Empezamos este día trayendo el arca y soberanía de ti, Señor. Señor, si nos has mandado a hacer las cosas que tú quieres para nuestras vidas, aquí estamos.
si somos como Sadoc, Señor, si somos como el sacerdote cierto que fue llevado a otro lugar, a cumplir otra función, Señor, podemos obedecer como sacerdotes. Señor, ayúdanos, porque Abiatar estuvo en la casa, en la presencia de Dios. Mical vivía ahí, estaba ahí, pero no fue. Señor, que cuando vengamos a tu casa, nuestro cuerpo puede estar presente, pero tal vez nuestra mente y corazón puedan estar como Mical, Señor, alejados fuera, Sharabasía. Pero en esta hora, Dios, nosotros queremos ser parte de esa fiesta. Queremos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Señor. Y queremos gritar, queremos alabar, queremos santificar tu nombre. Queremos hacer siempre, Dios, que tu arca esté aquí, porque tú eres algo real, algo vivo. Tú eres algo real, Sharabasía, en nuestras vidas. Te damos gracias. Señor, sabemos que nos das pan, porque ya es algo que está fabricado. Gracias por el pan vivo que bajó del cielo. Gracias por la carne, Señor, por el alimento sólido que alimenta mi vida y me da más fuerzas, Dios. Gracias por el gozo, gracias por el vino, Sharabasía. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde hemos estado? ¿Cómo vivimos? Que tengamos eso para dar, Señor. Que tengamos en nuestras vidas el gozo, el vino. Tu sangre preciosa que nos limpió, Señor. Debiéramos de tener ese gozo, porque ya no nos vamos al infierno. Con eso basta para ser gozosos, Señor. Con eso basta para darte la gloria, Sharabasía, para darte la honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por tu preciosa sangre. Gracias por todo lo que obras y haces a nosotros, Dios. Gracias por tu verdad y tu palabra en esta hora. Vamos a salir el día de hoy de tu casa, mas no de tu presencia. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser como tú, Señor Jesucristo. Ayuda nuestra salida y nuestra entrada en estos días, Señor. El arca de nosotros puede ir con nosotros siempre. Que haya una alabanza en nuestras bocas. Que haya una bendición, un gracias, Señor, hacia ti. Bendice a tu pueblo, bendícelos en sus casas, en sus vidas, Señor. En su salida y en su entrada y en todo lo que hace. Señor, en esta hora sabemos que tú has estado con nosotros y en nuestras vidas. Gracias por el privilegio que tenemos de poder bendecir al pueblo. Gracias por el privilegio que nos das también de ser en casa sacerdotes, sacerdotas, Señor, que podemos bendecir a nuestros esposos, nuestros hijos, Señor, nuestro hogar. Dios, te damos a ti la gloria. Y en esta hora, al salir de este lugar, Señor Jesucristo, bendecimos al pueblo de esta manera. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.